Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, conociendo el catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo que nos das. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, ya que tú eres nuestro Salvador y Redentor. Te pido envíes tu Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de leer las Escrituras con serenidad, con profundidad, con entendimiento y docilidad, para que de esa manera podamos meditar cada parte que tiene que decirnos. Y de esa manera, a medida que nos vamos conociendo la doctrina, nos vamos enamorando de ella para poderla practicar y así poder vivir lo que creemos y creer lo que vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 101 que habla sobre las Sagradas Escrituras, que es el artículo 3. En la condescencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas, las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas. Se hace semejante al lenguaje humano, con la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Numeral 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Numeral 103. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Por eso cuando vamos a misa, la misa está compuesta en dos partes: la liturgia de la palabra y el cuerpo de Cristo. Primero escuchamos la palabra y después comemos al verbo. O escuchamos el verbo y después comemos al verbo. Numeral 104. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Qué hermoso habla el catecismo católico de lo importante que son las Sagradas Escrituras. Lo voy a leer otra vez más detenidamente. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. La pregunta para nosotros es: ¿en dónde encontramos nuestro alimento y nuestra fuerza? ¿En dónde? ¿Con el compadre, la comadre, en la televisión, en videos tontos que nos hacen perder el tiempo o nos distraen y de alguna manera nos hace olvidar los problemas? ¿O como la Iglesia, en la palabra de Dios, que es su alimento y su fuerza? Porque ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, miren qué hermosamente, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. O sea que leer la palabra de Dios no es leer a Dios, leer lo que Dios tiene que decirnos, no, sino que es Dios quien conversa con nosotros a través de su palabra. Qué hermoso. Les soy sincero, yo nunca había leído este numeral. El capítulo 2, inspiración y la verdad de las Sagradas Escrituras, numeral 105. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles,
reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos en cuanto a que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Por eso es que no entiendo a católicos que dicen que en la Biblia no la creen porque la escribieron unos hombres. Si no crees en lo que tenemos escrito de Dios, que es la palabra de Dios, entonces ¿en qué crees? No te engañes. Numeral 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados en la composición de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando de Dios en ellos y por ellos. Como verdaderos autores pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Pues esto no lo tengo que explicar, ¿no? Está muy claro. Numeral 107. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue de los libros sagrados que enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios consigue consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Y pensar que hay católicos que dicen que la Biblia es falible porque la escribieron hombres. No según la doctrina de la Iglesia. Sin error la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Numeral 108. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. Me encanta esta parte. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, para que las escrituras no queden en letra muerta. Es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Por eso nosotros los católicos, hermanos, somos diferentes a los protestantes. Ellos se quedan únicamente con la palabra. Dime dónde está en la Biblia, si no, no lo creo. Se quedan en la palabra muerta. Nosotros no, nosotros la encarnamos y la tenemos viva y como tal sigue hablando. Párrafo 3. El Espíritu Santo, intérprete de las Sagradas Escrituras, numeral 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre de la manera de los hombres, a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante su palabra. Numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversas índoles históricas, en los libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Mis hermanos, ¿quién más va a saber todo esto sino aquella que estuvo desde el comienzo? La Madre Iglesia. Numeral 111. Pero dado a que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, o sea que el que acabamos de leer, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Espíritu que se le deja a la Iglesia al ser custodia y fundamento de la verdad, y columna de la verdad, perdón. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de las Escrituras conforme al espíritu que lo inspiró. Numeral 112. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros con que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo.
Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Santo Tomás de Aquino, Exposición y Salmos, Opera Omnia. Pues mis hermanos, tenemos que prestar muy buena atención al contenido y a la unidad de toda la iglesia, no hacer como el protestante, lo que dice aquí e ignora lo demás. Por ejemplo, el protestante dice, no se deben de bautizar a los niños porque todos se bautizaron de adultos, pero la palabra del Señor en otros pasajes dice que se bautizaron él y todos los de su casa. El hermano protestante dice que no es la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, porque la Escritura en otro pasaje dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Pero ignoran el pasaje donde dice Cristo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y así sucesivamente. Numeral 113. El segundo punto o criterio. Leer las Escrituras en la tradición viva de toda la iglesia. Esto es lo que le falta al protestante. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalius et incorde ecclesia quam in materibilus instrumentis scripta, que significa la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. ¡Qué hermoso está aquí! Dice otra vez, lo voy a leer. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Me encanta esta frase. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual a la Escritura, secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae. Orígenes Humiliae in Leviticum. Numeral 114. Este es el tercer criterio. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto ante la revelación. O sea, tener fe para leerla. Y ya lo que es el resumen, dice en el sentido de la Escritura, 115. Según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y analógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Numeral 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por las exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus sacrae Scriptura. Fundentur super unum literalem sensum. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Numeral 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del Espíritu de Dios, del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11. 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Numeral 118. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos.
latera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quidagas, quo tendas anagogia. Palabra de la Iglesia. Bueno, voy a terminar ya el último para continuar en el párrafo 4, 119. A los exégetas toca aplicar esta norma en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesia comeveret autoritatis. Palabra de la Iglesia. O sea que la Iglesia es la que tiene la autoridad definitiva de su interpretación. Nadie más. No nos engañemos. Entonces, con esto terminamos, mis hermanos. Primero Dios, continuaremos con el capítulo 4, el canon de las Escrituras, numeral 120. Dios me los bendiga y tengan de verdad un día muy bendecido.